ya para poder empezar, pues empecemos a través de nuestra oración, a través de, 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 de este tiempo que vamos a empezar, de este día que vamos a empezar, y empecemos por el principio. Bueno, Padre, al completar este día que se va completando, al saber que tu palabra siempre se va cumpliendo, y al mirar que tu espíritu, tu palabra y tú eres el mismo de ayer, de hoy y siempre, el que cambia nuestros lamentos en danzas, el que reúne, el que nos unió para ser uno, el que nos rescató, el que nos ha dado siempre las oportunidades, las mejores alternativas, ese has sido tú. Y por eso bendito seas, porque con la gloria de tu nombre, con las cosas que se van cumpliendo año a año, día tras día, son las cosas que tú de antemano has preparado. Bendecimos, Dios, que por ellas queremos caminar. Bendecimos que por ellas, Señor, estamos en este tiempo y por ellas también la esperanza que tú nos das de día a día es que a través de tu vida, a través de tu obra, podamos nuestro espíritu, que es lo que tenemos, el espíritu de Dios que tú dejaste, el que nos ha dado tu identidad, ese espíritu que nos habla en las noches, que nos guía en el día, ese espíritu que es fuego, que es luz, que es bendición, a través de ese espíritu nosotros podamos llevar, levantar una ofrenda de aroma agradable hacia ti, dar un paso de fe de lo que contigo nos va dando la posición de dejar atrás, Señor, las cosas del pasado y mirar hacia adelante. Caminar, Señor, como tú nos has concedido hacerlo, pues caminar edificando, vigilando la marcha de nuestra casa. Porque si nosotros nos detendríamos, Señor, pues nosotros nos detengamos para hacer un campamento y afianzar, Señor, lo que tú has afianzado. Y si nosotros nos permites avanzar, pues siempre será, Padre, porque tú eres el que vas delante de nosotros a través de Cristo y a través de tu Santo Espíritu. Por eso, enséñanos a hacer ese campamento, porque enséñanos a mirarnos como ese campamento, enséñanos a esa tienda, porque por donde caminamos es polvo, porque por donde caminamos hay cenizas, en donde caminamos hay muerte y oscuridad, en donde caminamos, señores, en un mundo, en una tierra que pasará, pero lo que llevamos es tu palabra, y tu palabra es el sí, el amén de tu voluntad, la que edificó nuestra tienda y la que caminó y la que nos permite hacer, Señor, de este transitar de todos estos días, pues hacerlo, Señor, parte de esa tienda. Y bendito porque en nuestra Pascua, que a través de Cristo fue levantada, nos dio una vida verdadera que permite que siempre, Señor, hacia adentro de nuestra casa vuelva a fecundar la vida, que a través de nuestra casa vuelva, Señor, a que esa sangre, a que ese fruto, a que esa construcción devuelva, Señor, lo que pertenece al santuario. Devuelva, Señor, como los utensilios. Devuelva, Señor, como esos vasos de honra que tiene que devolverlos y que los devolvió Babilonia, pues se devuelva lo que pertenece a la casa, se devuelva lo que pertenece al santuario, se devuelva, Señor, lo que pertenece a tu lugar santo, a tu lugar santísimo. Y nos permitas que así como todos los días tú tienes misericordia, pues esa misericordia, Padre, nos permita también devolvernos a ti, porque Padre, en el nombre de Cristo Jesús, todo lo que sea fecundo, pues todo lo que a través como estas lluvias, Padre, fortalece con sus aguas, fortalece a los árboles. En cambio nosotros tenemos, Señor, tu espíritu, tu palabra, tu árbol de la vida, tus aguas que salen en medio del todo para fortalecer, Señor, a esos hombres y a esas mujeres que plantados junto a esas corrientes de esas aguas, pues llevan sanidad en sus labios, llevan bendición en sus pies, llevan evangelios, llevan muy buenas nuevas de tu paz y llevan siempre tus tiempos, tu tienda y tu moed. Bendecido hoy, Señor, que nos das un nuevo moed,
y que nos permites que a través de ese Moed podamos seguir levantando cabezas y se puedan seguir levantando, Señor, tus hijos, porque tus hijos fueron llamados a ser uno y esos hijos, Señor, sean desde niños hasta su edad, pues los que lleven esa unidad que nos permite hacer memorial contigo, que nos permite perforar, caminar, Señor, por donde vamos en libertad y llevando luz y llevando bendición. Al bendecir, Señor, la casa al lavar, pues bendigo este día, bendigo a tus hijos, que nos permite siempre llegar a tiempo, llegar haciendo campamento, levantarnos a tu sonido y ante tu sonido, pues llevar también una ofrenda, llevar, Señor, un aroma agradable hacia ti. En el nombre de Cristo Jesús, bendecidos, bendecidas, buenas noches y bienvenidos con todos. Estamos en el libro de Números, en el capítulo 10, en el verso 11. Este es el versículo, este es el versículo principal que dice que sucedió en el año segundo, en el mes segundo, el día 20 del mes, la nube se levantó de sobre el tabernáculo del testimonio. Eh, y los hijos de Israel partieron según su orden de marcha del desierto del desierto de Sinaí, y la nube se detuvo en el desierto de Parán. Entonces, hoy, este día sábado, estamos todavía a unos minutos de completar este día viernes, pero ya entonces, si nosotros nos vamos en el calendario, de acuerdo a los meses, como los llevamos a cabo, a los meses bíblicos, pues el día de mañana, es decir, en pocos minutos empezaría el día 20, el día 20 del segundo mes. Y aquí podemos ver este segundo mes, pues dos cosas que se unen. Por un lado, por un lado, la parte del espíritu. ¿Por qué se levantó? Dice el día 20, la nube se levantó de sobre el tabernáculo de testimonio. ¿Por qué se levantó justamente el día 20? Por qué se levantó? ¿Por qué? ¿Por qué el día 20? ¿Por qué usted considera? Vamos a entrar el día 20, pero ¿por qué no antes? Para Dios hubiese sido fácil hacerlo antes. ¿Por qué? ¿Alguna, alguna idea? Dice, la nube se levantó. Para mostrarles que se tienen que levantar. Em, sí, uno, una cosa importante, claro, es las cosas de parte de Dios, el Espíritu de Dios, siempre también tiene un orden. Entonces, lo que aquí le está mostrando también es un orden, el orden de Dios, un orden del Espíritu, un orden de acontecimientos. Y, y lo interesante es que esperaron la segunda Pascua y espera 5 días más. Y, y en esos 5 días más, pues tenía que suceder muchas cosas, pues tenía que ratificarse o rectificarse algunas cosas. Así que dice que se levantó la nube y los hijos de Israel partieron según su orden de marcha desde el desierto del Sinaí. Entonces, ¿cómo estaba el orden de marcha? Y los hijos de Israel partieron según su orden de marcha. Si tiene alguna otra versión, pues ayudaría porque, a ver, ¿cómo podríamos traducirlo en esto? Em, ellos
ellos se levantaron. Pero aquí ratifica, ellos partieron según su orden de marcha. ¿Alguna versión, algo diferente que tenga? Ah, bueno, entonces vemos cómo era el orden del espíritu y también vemos cómo era el orden de ellos. Aquí mm, se muestra esas, Lo que di- dice, se movieron la primera vez al dicho del Señor. al dicho del Señor. Interesante hubiese sido al dicho del Señor, pero no, según su orden de marcha. Ahí hay una diferencia, ¿no? Parecería ser que fue según el dicho del Señor. Entonces, mm, el orden de Dios, lo que le está diciendo, el orden en el versículo anterior, no necesariamente es el orden. Y escoge, ¿y por qué escoge el día 20? Por ponerlo así. En el verso 13 dice, tal vez tiene ese Adri que dice, tal vez que a ese se refería. Así partieron la primera vez conforme al mandamiento de, de Jehová por medio de Moisés. Entonces aquí se une un tercer actor. Hay un orden, el orden del espíritu se levanta. ¿Por qué? Porque el espíritu dice es día 20, porque el espíritu dice un montón, o sea, a través de ese día dice eh, por algún motivo en especial se levanta eso. Y por otro lado dice, ellos, ahí viene una ratificación porque como que es medio reiterativo, ¿no? Dice, ellos partieron según el orden, ellos partieron según su orden de marcha. Entonces, esa frasecita ahí es como algo, ¿qué se podría decir? Como algo nos quiere decir, porque podría decirse los hijos de Israel partieron del desierto de Sinaí. O sea, la nube partió, ellos partieron y la nube se detuvo. Y el 13 tendría sentido, dice, y así partieron la primera vez conforme al mandamiento de Jehová por medio de Moisés. Entonces, ahí viene la frasita con respecto a eso, y ahí viene Moisés y el orden también de Moisés. A ver, entonces, ¿qué tenía que suceder? Tenía que empatarse estos tres órdenes. El orden de Dios, que era el orden del Espíritu. El orden del pueblo, que tenía que ser el orden de quién. El orden de quien tenía que haber ordenado las cosas, es decir, el orden de Moisés. Pero ahora vamos desde el otro lado. ¿Cómo estaba el orden de Moisés? ¿Cómo estaba el orden de Moisés? Mm, El orden de Moisés no necesaria, Desordenado. el orden de Moisés no necesariamente estaba de acuerdo al orden de Dios. A eso vamos, no necesariamente estaba de acuerdo al orden de Dios. Entonces, si el orden de Moisés no necesariamente estaba de acuerdo al orden de Dios, significa que ese orden les llevó al pueblo, ¿sí? Y ellos, y ellos manifestaron, como lo dice ahí, manifestaron su orden. Entonces, y al manifestar su orden, ¿qué manifestaron? Manifestaron, manifestaron el orden verdadero. ¿Me explico? Ahí tiene sentido. Entonces, yo le pregunto, claro, ¿cuál era el orden de Dios? Pues vamos con el orden de Dios. ¿Cuál era el orden de Dios? No está, no está Erika, pero ella nos dejó reordenando las cosas. El orden de Dios.
Primero, la bandera del campamento de los hijos de Judá partió primero. Con Nazón, hijo de Aminadab, al frente de su ejército, Natael, hijo de Su, al frente de su ejército, de la tribu de los hijos de Sacar, Eliab, hijo de Elón, al frente, al frente del ejército de la tribu de los hijos de Zabulón. Entonces, en el verso 17, entonces el tabernáculo fue desarmado y los hijos de Gersón y los hijos de Merari que llevaban el tabernáculo partieron. Así que partió Judá, no hay problema, ¿verdad? Partió Judá. Después de Judá, ¿quién tenía que partir? Tenía que partir Rubén, nos decía Erika. ¿Por qué tenía que partir Rubén? Porque porque eso, era el, porque eso ya estaba escrito en el libro. Y, y hace, entonces, mire, estamos en el día 20. Llega el día y unos días antes nada más, en Números capítulo 2. Mire, vamos al capítulo 2. Déjeme ver si tengo. Necesito aquí dos versiones yo también para ratificar esto. Si tiene dos Biblias, si tiene dos versiones, chévere. Números, ya. Dice, el capítulo 2. Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las insignias de sus casas paternas, acamparán alrededor de la tienda de reunión a cierta distancia. Los que acampen al oriente hasta la salida del sol, los de la bandera de Judá según sus ejércitos, el jefe de los ejércitos de los hijos de Judá, Nazón, hijo de Aminadab, y su ejército, los numerados de 74.600. Junto a él acampará quién? Junto a él acampará la tribu Isaacar tengo yo. de Isaacar. Ajá. Entonces, de Isaacar. Así que estamos bien hasta ahí, ¿no es cierto? En Números 10 dice, los que partieron primero, ¿quiénes eran? Los que partieron primero eran los de Judá. Y al lado de Judá, después de Judá, eh, ¿quién partió? En el verso 15, Isaacar. Luego de él, ¿quién? Zabulón. Luego Zabulón. El jefe, bueno, ahí viene, y su ejército, los numerados 57.000. El total de los numerados del campamento de Judá, 186.400. Ellos, 2.9. ¿Qué dice? Ellos partirán primero. ¿Sí? Ellos partirán primero. Luego viene al sur, 2.10. Al sur, la bandera de la bandera del campamento de Rubén, según sus ejércitos. El jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur, y su ejército, los numerados 46.500. Y junto a él acampará quién? La tribu de Simeón. Bueno, la tribu de Simeón, el jefe de los de Simeón, Selumiel, hijo de Zeruzadai, y su ejército, los numerados 59.300. Después, la tribu de Gad. El jefe de los hijos de Gad, Eliasab, hijo de Dehuel, y su ejército, los numerados 45.650. El total de los numerados del campamento de Rubén, 151.450 según sus ejércitos. ¿Qué dice el 2.16 al final? Ellos, ¿qué dice? Que en la ¿Qué dice? tribu, yo tengo que la tribu de Rubén
Es 151.450 efectivos. efectivos. Marcharán los segundos, dice. Ex- exacto, marcharán segundo. Mía, no tienes esa frase, marcharán segundo. No. Mm, entonces, ahí falta eso. Ellos marcharán segundo. Ah, sí, ¿Sí? al último sí, sí, no le vi. Sí, sí, sí. Ah, entonces, ¿qué nos interesa, verdad? Entonces, aquí les da, lo que nos interesa es eso. ¿Quién marchará segundo? Y luego dice el 17, entonces, ¿quién partirá? Entonces partirá la tienda de los campamentos de los levitas de medio de los campamentos, tal como acampen, así partirán cada uno en su lugar por sus banderas. Y entonces, aquí estamos en la primera partida. Ahora, Marco, una consultita quería hacerle. En la claro, versión en el números 217, ¿cómo tiene la versión al inicio del versículo 217? dice, entonces partirá la tienda de reunión. Mm. Era porque yo tengo, en la versión tengo, luego irá el tabernáculo del testimonio, Sí, el campo de las levitas. ajá, Ya. ajá. Es por esa Entonces, palabra nada más. O sea, entonces, sí, y a ver, entonces, ¿a qué se refiere? Aquí tengo la tienda de reunión y tú tienes el tabernáculo del testimonio. Lo que se refiere es de, deja ver. Claro, lo que se refiere es que ahí entran los levitas con todo lo que ellos tenían a su cargo. Pero claro, aquí lo original, o sea, la versión, la correcta, más les apunta a la tienda de reunión. Entonces, es buena la apreciación porque tienda de reunión y tienda del testimonio, ahí es como, ahí es como podría haber una separación, pero como ustedes pueden ver, para Dios no había la separación. Entonces, ahí viene, claro, ahí viene la pregunta, ¿por qué ellos? ¿Quiénes partieron en segundo lugar? Entonces, en segundo lugar, volvemos, dice Judá. Entonces, el tabernáculo fue desarmado. Ahí es donde lo que tú dices, Maus, ahí podríamos ver el sentido de ellos, porque dice el tabernáculo en el 10:17, me estoy yendo al día en que partieron. Entonces, ¿cómo partieron ellos el primer día? ¿Cómo partieron? Entonces el tabernáculo fue desarmado y los hijos de Gersón y los hijos de Merari que llevaban el tabernáculo partieron. Así que, así que la pregunta es, ¿por qué ellos partieron así? ¿Por qué partieron ellos así? Y podríamos ver, entonces, podríamos ahí un poco analizar, ¿no? O un poco tratar de entenderles a ellos, porque ellos decían, tiene que ir, eh, como que tiene que haber ese, a ver, como que el, ah, eh, a ver, como, como que tiene que ir. Como que tiene que ir el tabernáculo primero, alguna parte exactamente, como que tiene que primero ir eh, una parte, em, vámonos pues, si están conmigo en el 10:17, ahí vamos a ver. Dice, entonces el tabernáculo fue desarmado y los hijos de Gersón y los hijos de Merari que llevaban el tabernáculo partieron, pero váyase al 21. Y porque luego de eso parte Rubén, y dice en el 21, luego se pusieron en marcha los coatitas, llevando los objetos sagrados y el tabernáculo, los objetos sagrados, y el tabernáculo fue erigido antes que ellos llegaran. Entonces, me explico lo que justamente por qué hay ese, por qué nosotros podemos entender. Porque mire, los objetos sagrados, esos llegan, los objetos sagrados, esos salen después, ¿no es cierto? Primero sale el tabernáculo, de manera que lo que primero llega es, ¿qué es lo que llega? Llega el tabernáculo y después que llega, si vemos solo en estas dos cosas, y después que llega, después llegan los objetos sagrados. Entonces,
Por eso, Mauricio, ahí tu versión, o mejor dicho, ahí podemos entender por qué en la versión original dice la tienda. Pero para tu versión dice, no, no es la tienda. Para tu versión dice lo principal es la tienda del testimonio. ¿Cuál es la diferencia entre la tienda de reunión y la tienda del testimonio? La tienda del testimonio es como con lo que nosotros venimos a decir, el lugar santísimo, mientras que la tienda es el lugar santo. Entonces, lo que Dios le dice es el lugar santo. Pero tu versión dice el lugar santísimo, por ponerlo así. Entonces, sale la primera vez, ¿y qué sale primero? Solo entre estas dos cosas. ¿Qué es lo que sale primero? Lo que sale primero es el lugar santísimo, ¿sí? ¿Y después qué sale? Después de esto salen todos los utensilios, es decir, todas las cosas santas, los utensilios santos. Pero ¿qué es lo que llega primero? Lo que llega primero, dice, es el lugar santísimo. ¿Y después qué llega? Después llega lo otro. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Es un problema muy grande, porque no es un problema. Entonces, ¿en dónde radica el problema? El problema radica en el orden, En el ¿verdad? orden. Claro, si radica en el orden, ¿cómo nos afecta eso a nosotros? De la misma manera, nos afecta. Porque lo que muestra es un orden natural, un orden pensado, un orden lógico, un orden de diferentes cosas, pero lo que se manifiesta también es un orden de Dios. Y al afectar en el orden, ¿a dónde afecta? Si afecta al orden, ¿a dónde afecta? A la tienda. Afecta a la tienda, ¿ya? Entonces afecta el tiempo. Si me dice a la tienda, afecta mía. Y Mauricio también, como acaba de decir, si dice a la tienda, ¿a qué afecta? Si el orden a tienda le afecta, a la tienda, ¿a qué afecta? Al lugar No. santo, santísimo, al Exacto, exacto. Entonces, mire, por esto es lo importante. Si afecta, afecta porque hay un partimiento del lugar santo y lugar santísimo. ¿Qué significa que haya en su casa? ¿Qué significa que hay un partimiento del lugar santo y del lugar santísimo? ¿Qué significa? ¿Qué Que no hay significaría? orden, que no hay orden, hay No, desorden. no. Lo que significaría es que no hay unidad. Lo que significaría es que Sí. usted, el momento que hay desorden y el momento que no hay un lugar santo y lugar santísimo, es como lo que nosotros diríamos, el espíritu está por un lado y el cuerpo está por otro lado. ¿Sí? Lo que, lo que nosotros, por ponerlo así, lo que diríamos, si nosotros llevamos ese orden de cosas, y yo voy con Cristo por delante, porque así es como ellos traducían. Yo voy con Cristo, yo voy con el lugar santísimo por delante, pero ¿se queda atrás quién? Se queda atrás del cuerpo. ¿Eso tiene sentido? No, no tiene sentido. Es como que dijéramos, aquí, o sea, es más, a ver, de esto afecta a la persona, porque hay una división entre lo santo y lo santísimo. Y al haber diferencia entre lo santo y lo santísimo, lo utilitario es una cosa, como dice aquí, los utensilios, y lo santo es otra cosa. Entonces, al haber esa división, nuevamente, hay una separación entre cuerpo y cabeza. Y, y si hay una separación entre cuerpo y cabeza, ¿su cabeza en dónde va a estar? Su cabeza va a estar hacia adelante. ¿Y su cuerpo en dónde va a estar? Su cuerpo va a estar partido. Entonces, chévere, mi cabeza va ahí. No, nosotros no marchamos así. Más o menos, entonces, más o menos para entenderlo. Nosotros llevamos ese lugar santo, ese lugar santísimo, pero cuando nuestra cabeza está en otra parte y nuestro cuerpo está en otra parte, resulta ser que nuestro cuerpo es utilitario, ya tiene hace un montón de cosas útiles, pero resulta ser que no hacen coherencia con la cabeza. ¿Y qué pasa? La cabeza y el cuerpo se friccionan y resulta ser que todo lo que hace la cabeza es inútil para el cuerpo y todo lo que hace el cuerpo es inútil para la cabeza. Entonces, cuando todo lo que hace la cabeza es inútil para el cuerpo, ¿de qué me sirve? ¿De qué le sirve al cuerpo? Entonces, por más que diga la cabeza, hey, mira lo que hice, hey, mira, yo fui adelante, hey, mira, yo vencí batallas, hey, mira, yo estoy haciendo. ¿El cuerpo qué le va a decir? Hey, yo me quedé, hey, yo me saqué el aire, hey, yo estoy con los hijos, hey, yo estoy haciendo un montón de cosas, hey. Y, sí, entonces
A eso es. La tienda, el lugar santo, el lugar santísimo, ese es el ordenamiento fraccionado. Ahí es el ordenamiento que afecta al espíritu. Y si afecta al espíritu, como ustedes ven, hay esa separación. Así que, ¿por qué? A ver, entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ahora, ¿por qué ellos partieron de esa manera? Solo ahí ya vemos el inconveniente. ¿Por qué partieron de esa manera? Estoy tratando de buscar los versículos. Porque salieron sin sonido. Mijito. Claro, perfecto. O sea, estamos de acuerdo en eso. Salieron sin sonido. Aquí, así que hasta aquí estamos bien. Vamos al número uno, ¿verdad? Mm. Mire lo que sucede. Vamos, ahora regresemos al libro, al número uno para ver cómo estaba, cómo estaba este Números, capítulo uno. No, Números, capítulo uno. Aquí le da un orden diferente, dice, o mejor, no es un orden diferente, sino es el orden por primogenitura. 1:19. De los hijos de Rubén, primogénito de Israel, su registro genealógico por sus familias, por sus casas paternas, según, según el número, según el número de hombres, uno por uno, todo varón de 20 años para arriba, todo el que podía salir a la guerra. ¿Ya? Según el número de nombres. Según el número de nombres. En el 22 de Simeón también habla de según el número de nombres. En el 24, según el número de nombres. En el 26,
Vamos con el 22 nada más, con el de Rubén. Uno por uno, según el número de nombres, uno por uno. Uno por uno. 22 hasta 22. Ya. Dice, de los hijos de Rubén, primogénito de Israel, su registro genealógico por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, uno por uno, todo varón de 20 años para arriba, todo el que podía salir a la guerra. Y de los de Simeón también, su registro por sus familias, por sus numerados, según el número de nombres, uno por uno. Pero ya pasado de estos, en el 23, en el 24 de Gad, menciona genealógico, sus familias, sus casas paternas, según el número de nombres, pero ya no se refiere a uno por uno. Ya no hay esa frasecita uno por uno. Y llega después a los hijos de Judá. Los hijos de Judá tampoco hay esa frasecita uno por uno. Entonces, ¿por qué esa frasecita es importante? Porque le da la condición de los hijos de Rubén, que tiene una condición diferente, tiene una condición parecida a los hijos de Simeón y los hijos de Rubén. Y los hijos de Judá tienen una condición diferente. Por eso no tienen esta alternativa. Y resulta ser que los que tenían que partir primero son los que no tienen esta condición y los que tienen que partir segundo sí tienen esta condición. Entonces, ¿cuál es la condición que tienen? Es que para ellos era difícil levantar cabeza. Entonces, para Judá no era tan difícil levantar cabeza, pero para Rubén era complicado levantar cabeza. Entonces, qué es ser cabeza? En este sentido, en el sentido de orden es ser cabeza, es saber ocupar el lugar de cabeza, saber ocupar su orden, el lugar de su orden. Pero ellos no, por razones obviamente bíblicas, que hay algunas razones de ellos, para ellos no era, ellos, a ver, perdieron o no pudieron mantener esa condición. Y el momento también de la salida, pues muestran asimismo que su condición, la condición que manifiesta aquí, que no son tan fáciles de levantar la cabeza, eso se manifestó porque en cambio entraron y ocuparon su lugar, en este caso los levitas. Así que ya vemos ahí que tenemos un problema. El problema es el problema de Rubén. ¿Cuál es el problema de Rubén? El problema de Rubén es que es primogénito, pero al mismo tiempo no puede levantar cabeza. Así que una cosa es ser primogénito, pero otra cosa es ratificar esa primogenitura a través de llevar, de mantener esa posición. Es decir, Rubén, imagínese el momento que estaban ya partiendo. ¿Qué tenía que decir Rubén? ¿Qué tenía que hacer Rubén? ¿Qué tenía que decir? Rubén no dijo nada, ¿ya? Entonces, ¿quién dijo algo? Los levitas dijeron, aquí nosotros vamos a poner la condición. ¿Quién fue el que dijo eso? O tal vez los de Rubén mismo dijeron, ¿saben qué? Creemos que, no, tenemos que, nosotros pues, podemos partir, pero no. Aquí no va a haber una fuerza correcta para salir con todo el campamento del Señor. Así que, por favor, vayan ustedes los levitas. Entonces, ¿quién creen que fue ahí el causante de todas estas cosas?
¿Por qué? Mi pregunta es entonces, primero, ¿por qué se desordenaron? ¿Por qué se desordenaron? Porque no había una cabeza. Exacto. ¿Por qué se desordenaron? Por, por, se desordenaron por la cabeza. Muy bien, muy buena cosa. Se desordenaron por la cabeza. Segunda pregunta, o segunda, Pero, Marquito, ahí la cabeza no era Cristo. Él fue el que dispuso como Sabaoth, cómo debían seguir las tribus, ¿no es cierto? O sea, ya, más bien se soltaron de la cabeza. ya, exacto, pero no sé si usted estaba siguiéndome en todas estas, No, no, recién pude entrar, no podía antes. gracias, Erika, porque vamos por Erika nuevamente a retomar esta parte, no por Erika, sino por todos, porque lo que manifestamos es que aquí hay problemas de orden. Al haber problemas de orden, ¿en dónde afecta el orden? Afecta a los sabaots. Y los sabaots, el sabaot, ¿en dónde está el sabaot? El sabaot, los dos sabaots que no va a encontrar en ninguna parte, o sea, no le van a explicar. El único que le puede explicar los sabaots es la palabra. Pero la palabra ustedes ven que no es fácil llegar a esos puntos neurálgicos, porque los sabaots se dan de adentro hacia afuera. Los sabaots se dan en la tienda, entonces debe existir sabaots en la tienda y debe existir sabaots afuera. Así que de todo ese sabaots de Dios, eh, vemos que, a ver, ¿quién da el sábado del orden del sábado? Los órdenes del sábado da el Espíritu, ¿de acuerdo? Y, y por eso mi pregunta, vamos a resolver ahí con Erika y con todos, ya la parte que nosotros necesitamos. ¿Por qué salieron? ¿Por qué salieron el día 20 del segundo mes? ¿Porque a Dios se le ocurrió o porque era un orden del Espíritu, porque era un orden que nacía del cielo, porque era un orden que se establece en el cielo? Entonces, ese orden no es único para ellos, sino ese orden es extendido para todos, porque tenía que haber un reordenamiento. Porque estamos, o mejor dicho, tenía que haber la ratificación del ordenamiento, porque estaba ya a pocos días. Porque ya si estamos hablando del día 20, estamos refiriéndonos a que eran 5 días después de la Pascua, que ya vendrían a ser 35 días, 35, 30, 35, 40 días. Y con eso ya tenían que apuntar a la fecha del Espíritu, tenían que apuntar al Espíritu, tenían que apuntar a la primogenitura, porque como estamos viendo, Dios, ¿hacia dónde apunta? De la Pascua, no es que les dejó que salgan así nomás, lo que Dios estaba yendo es a que apunten a la siguiente parte, que era la fiesta del Bicurín, la fiesta de la primogenitura, la fiesta de las cabezas, la fiesta de los primogénitos, la fiesta de las primicias. Entonces, ahí vemos que el Espíritu de Dios no fue exacto, porque ahí tendríamos que preguntarnos por qué fue el 20 y por qué no fue el 19, por qué no fue el 21. ¿Acaso fue porque no estaban ordenados? ¿Acaso fue porque no había trompetas? ¿Por qué fue? Entonces, ahí está la primera razón. Dice, sucedió en el año segundo, en el mes segundo, en el día 20 del mes. ¿Por qué es importante este día, este Shabbat que tenemos, que es el día 20? ¿Por qué? Porque el día 20, ¿qué es el 20? El, Clamoreo. el día 20, mire, el día 20 es como decir, es doble espíritu, es doble regalo, es doble bendición, es doble tesoro, ¿ya? Y mire lo que hace Cristo Jesús. Por eso lo que hace Cristo Jesús lo veíamos para mirar justamente en ese sentido,
si ese era el orden de Dios, mirar esa condición, traer esa condición. Entonces es una condición de los cielos hacia una condición de la tierra. ¿Cuál es la condición de los cielos en este día que estamos ya por empezar? ¿Cuál es la condición de los cielos en este tiempo? ¿Cuál es la condición de los cielos que nos lleva hacia el Espíritu? ¿Cuál es la condición? Esta es la condición. Bueno, estamos poniendo las cosas en orden. Ahorita estamos topando el tema del espíritu y el tema del desorden, para que vea la diferencia. Pero si tiene alguna pregunta, ¿estamos claros? Vamos con el orden del espíritu. Del otro ya nos fijaremos, pero y ya nos fijamos por qué es. Entonces, para contestar la pregunta con Erika, hay un ordenamiento de Dios, ¿sí? Les dice, ¿cuál es el ordenamiento de Dios? Les dice, vamos a partir y se levanta la nube. ¿Qué significa levantarse la nube? Bueno, el levantarse la nube es sinónimo de que lo que es cabeza, es sinónimo que lo que tiene que salir, es sinónimo que lo que tiene orden, ¿qué tiene que hacer lo que tiene orden? Tiene que estancarse. Lo que tiene en orden en su casa, lo que hay ordenamiento, lo que tiene que haber en su vida, en su tienda, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pararse, ¿qué tiene que hacer? Tiene que buscar vacaciones, ¿qué más tiene que hacer? Tiene que, eh, tiene que, ¿cómo? Tiene que ¿Qué? caminar. Tiene Tiene que, que renovarse. Levantarse. tiene que levantarse, por Dios, esa es la frase. Entonces nosotros confundimos, mire, nosotros confundimos dos cosas. Nosotros confundimos perdón, o no confundimos, sino a veces nosotros mezclamos perdón, qué sé yo, reencuentros, qué sé yo, y qué más, hacinamiento, qué más, muerte, qué más, me libré del COVID, qué más, estamos en fin de mes, ¿qué más podríamos confundir? ¿Qué más? Tenemos que hacer compras, tenemos que hacer trabajo, pero para Dios, para el reino de los cielos, ¿qué es? Es lo que es cabeza tiene que levantarse. Entonces, lo que les estaba mostrando no es que, a ver, la nube se levanta y tenemos que ir a la tierra prometida. No, sino que siempre que se levantaba la nube, ¿por qué se levantaba la nube? ¿Por qué se levantaba? ¿Por qué acampaba la nube? Si no, no vamos a, o sea, si no, no, esto- estas son las dos cosas súper importantes, ¿no es cierto? El acampar y el levantarse. ¿Para qué acampaba la nube? ¿Para qué acampaba? Y a veces, como dice ahí, acampaba por días, por semanas y acampó hasta años. ¿Para qué acampaba? ¿Por qué acampaba? ¿Para que descansen? ¿Por qué acampaba? ¿Por qué acampaba? Para que vuelvan a encontrar la cabeza. Entonces, acampaban, exacto, porque en el cielo también había un renovar, un reordenamiento, no porque hay un desorden, no, sino porque para coger la fuerza, para dar la fuerza del Espíritu, y así es, y así es aquí también, para que en el caso de ellos aprendan a acampar, aprendan a hacer tienda, aprendan a edificar, y con todo eso aprendan a ser cabeza, sean cabeza, entonces lleven unidad de cuerpo, lleve todo. Entonces, y aquí me detengo, porque ¿qué es la oración? La oración es conversar con Dios. Chusa, imagínese, conversar con Dios. De qué conversa con Dios usted? ¿Qué es la oración? Expresar lo que hay en su corazón. Qué es la oración? La oración, una de las cosas que importantes, la oración es un acampar. Entonces, cuando es un acampar, ahí sí, ¿qué va a pasar? Necesita usted saber el momento. O sea, ¿quiere decir que tenemos una serie de requisitos? No, por el contrario, es más fácil, porque cuando la oración le transformamos en en un acampar de Dios, tenemos que, tenemos que armar la tienda, tenemos que,
Tenemos que unir la tienda, lo santo y lo santísimo. Tenemos que hacer cuerpo con nosotros mismos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro cuerpo, a todo ese desorden que está, pues, nuestros sentimientos desordenados, nuestra familia desordenada, el COVID desordenado, todo desordenado. Entonces, todo eso tenemos que aprender a acampar para ahí armar esa tienda. Y en esa tienda, ya unidos, ¿qué va a pasar en esa tienda que sabemos armar? Entonces ahí, ¿qué hace Dios? Dice, ahí está mi tienda y ahí voy yo también con mi acampar. Voy a acampar contigo. Entonces, la oración es el ordenamiento de mi tienda, de mi campamento, para que lo que Dios siempre está buscando. Entonces, ¿qué está buscando Dios en la oración? En la oración está esperando que le den todas las quejas, todos los agradecimientos, todas las bendiciones, todos los cánticos. No, ¿qué está esperando Dios? O sea, ¿a qué horas armas el campamento? Yo estoy con mi campamento listo. ¿A qué horas armas el tuyo? Pero ¿cómo voy a acampar contigo si mira cómo está tu campamento? Entonces, estás lleno de sentimientos, estás lleno de problemas y quieres venir a acampar. Yo te estoy trayendo mi campamento. ¿Y mi campamento en los cielos? ¿Cuál es mi campamento en los cielos? ¿Sí? Entonces, el campamento en los cielos, la, el lugar santo, la tienda de reunión, ¿cómo es el campamento? ¿Cómo es el campamento de Cristo Jesús? El mejor ejemplo del campamento de Cristo Jesús es lo que tiene el lugar, la tienda de reunión. Tiene tres elementos. Tiene mesa, tiene lámparas, pero le falta el tercer elemento que es importante, que saben los que ordenan. El tercero es el incienso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo está haciendo campamento de Cristo Jesús en los cielos? El mejor ejemplo es el incienso. Porque Cristo Jesús no se fue ahí a los cielos a estarse sentado, sino fue ¿a qué? A producir incienso, ¿para qué? A renovar el incienso, ¿para qué? Para renovarles a los que ordenan la mesa, para hacer campamento, para hacer oración. Y las oraciones del justo, las oraciones de los pámpanos, las oraciones de la vid, ¿qué sucede con esas oraciones? Las oraciones de campamento a campamento, ¿qué sucede con esas oraciones? Levanta. Gracias. Esas oraciones lo que hacen es levantar, esas oraciones no producen milagros, sino lo que hacen es levantar cabezas, levantar tiendas, hacer que caminen construcciones y saber que el campamento o saber que las cosas van para acampar cuando tengo que acampar, pero que siempre estoy de salida y estoy de vuelta, que siempre tengo que caminar con esa tienda. Así que el día 40, mañana es el primer día. En donde, ¿qué tenemos que hacer? Mirar todo el orden de Dios para mirar todo el desorden. Y la primera vez se levanta, entonces ahí sí vamos, seguimos con Erika. La primera vez se levanta la tienda, se levanta la nube. ¿Y qué está diciendo Dios? ¿Se da cuenta? Hay incienso nuevo, está diciendo Dios. ¿Qué más está diciendo? Yo estoy buscando dónde acampar. ¿Qué más? Hay una luz nueva, entonces hay un ordenamiento nuevo, hay una perspectiva nueva, hay un futuro, hay una esperanza, hay un mejor día, hay muchas oportunidades. Pero al mismo tiempo, ¿qué está diciendo? Cuidado, porque así como yo parto, tienen que partir ustedes. ¿Y ellos cómo parten? Ellos parten conforme al mandamiento del Señor por medio de Moisés. Así es como dice. Pero Cristo Jesús, ¿cómo parte? Día 40. Ah, vamos al orden del Espíritu de Dios. Tiempo de Cristo. Hechos, capítulo. oh, Hechos. Libro de Hechos. Capítulo. Capítulo 1. Capítulo 1, verso 3. Por cierto, ya estamos empezando el día.
Así que lo más importante, ya estamos empezando el partir y con eso ya estamos mirando todos nuestros desórdenes, porque los desórdenes de Moisés, ¿de quién eran los desórdenes? Vamos a ver aquí. Dice, capítulo 1, verso 3. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Entonces, yo le pregunto, ¿cuál era el ordenamiento de Cristo? Hechos 1:3. ¿Cuál fue el ordenamiento de Cristo? No la orden, sino el reordenamiento de Cristo. ¿Cuál fue el reordenamiento? Primera cosa, primera cosa, aparentemente lo que está diciendo es, mire, en los cielos también hay un orden y yo tengo que también cumplir el orden. Sí, yo le digo, ¿por qué esperó 40 días Cristo Jesús? Aquí eso es lo que está diciendo aquí. 40 días. ¿Qué hizo eso durante esos 40 días? O bueno, ya, no lo que hizo. ¿Qué hizo después? ¿Qué hizo después de ese día 40? ¿Qué hizo? ¿No? ¿Alguna idea? O sea, se les presentó, o sea, ratificó que él era la vida, que él no había muerto, que él estaba vivo. Pero ¿por qué hasta los 40? Después de los 40 días fue a acampar con el Padre. Entonces, lo que está diciendo, lo que está diciendo aquí, este versículo es impresionante. Lo que está diciendo es, Cristo Jesús trajo el orden de los cielos. Porque 40 es una generación. Lo que está diciendo, mire, esto es importante. Lo que está diciendo es el orden de los cielos, yo lo traigo, el orden de los cielos, yo lo traje, pero yo vuelvo al orden de los cielos y les estoy dejando a mi espíritu para que nuevamente vuelvan al orden correcto. ¿Y por qué 40 días? Obviamente, como dice Emanuel, y como sabemos, 40 es sinónimo de qué? De romper una generación. Entonces, es de romper un desorden y traer un orden correcto, un nuevo orden a las cosas. Entonces, ¿cuál era el orden que estaba presentando? Y yo le pregunto, ¿cuál era el orden que se presentó hasta ese día 40? ¿Y cuál era el orden que estaban presentando? El ¿Cuál era incienso, ah, perdón? el tener incienso, porque ahí dice que había muchas pruebas hin- Ye Indubitable. entonces Indubitable. entonces, mire, entonces, lo que ahí, mire, esto es interesante, porque ahí se ve 2 órdenes. Usted puede ver los 2 órdenes. ¿Cuál es el un orden? El un orden dice incienso. Carmita, ¿qué me decía usted? ¿Cuál es el otro orden? O sea, ¿cuál es la otra cosa que me mencionó? Indubitables, dice. Indubitables. Y explíqueme, ¿Y qué quiere decir indubitable? que no haya dudas. Ah, Entonces, ¿qué estaba haciendo Cristo? apareciéndoles durante. No, a ver, entonces, el orden de Cristo, lo que le está diciendo es, mi orden es verdadero. ¿Qué más? El orden de Cristo, ¿qué más? ¿Qué pruebas? ¿Qué pruebas usted ha tenido?
en estos 40 días, a ver, ¿cuánto vamos ahorita? Tendríamos que hacer nuevamente el conteo, pero a ver, déjeme ver si puedo hacer, déjeme ver si puedo hacer. ¿Qué pruebas usted ha tenido? Deme pruebas desde en su vida de ese orden de Cristo hasta ahora. ¿Qué pruebas ellos tuvieron? Bueno, ¿qué pruebas ellos tuvieron? Las pruebas indubitables, ¿qué pruebas tuvieron? ¿No? ¿No? ¿Qué opina? El poder estar con Cristo, pues el verle es una prueba. El verle a Cristo. O sea, no, Pruebas usted de que el reino de los cielos existe. pruebas de que el reino que existe. Usted, entonces es la misma prueba que usted tiene. ¿Ha visto a Cristo mía? ¿Ha visto que el reino de los cielos existe? Amén. 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 ¿Qué otra prueba tuvieron indubitable? Que Dios nos quiere poner en orden. Que les estaba poniendo en orden a ellos, pucha, porque cada rato, tremenda paciencia, pero no es que la paciencia, no es que, sino que estaba poniendo las cosas en orden. ¿Qué más? Entonces, a lo que voy es que tenemos las mismas pruebas indubitables que tuvieron ellos, tenemos nosotros. Ellos vieron a Cristo. ¿Usted ve a Cristo? Pues si no ve a Cristo, ellos escucharon a Cristo. ¿Usted escucha a Cristo? Él les dejó el Espíritu. ¿Usted tiene el Espíritu? Amén. Sí. Claro. Se han multiplicado los peces. Claro, claro, ¿qué más? Se han multiplicado los peces, ¿qué más? Le ha dicho, sígueme, ¿ya? Entonces, ¿y cuál era el orden y cuál era el orden nosotros tenemos unos aproximadamente, ¿dónde estamos? Este domingo, sí, el siguiente y el siguiente domingo. Tenemos 3 domingos para completar hasta el día 50. ¿Ya? Pero al final son pruebas indubitables de un ordenamiento de Dios. ¿Y cuál era el desorden? Entonces, ahora, ¿cuál era el desorden que veían ahí en ese tiempo? ¿Cuál era el desorden? ¿Cuál era el desorden? ¿Cuál era el desorden? Clarito está. ¿Cuál era el desorden? Hechos 1:3. Ahí está clarito. Una palabra. ¿Cuál era el desorden? Padecido. Que necesitaban pruebas. Claro, pero ahí, en esa palabra está. Era, yo le pregunto, ¿era tiempo de padecimiento o era tiempo de orden? ¿Quiénes padecen? Los ¿Quiénes? desordenados. Ah, ahí sí. Está fácil, está difícil. ¿Quiénes padecen? Los desordenados. ¿Quiénes más padecen? Los que no levantan cabeza. ¿Quiénes más padecen? Los que siendo primogénitos todavía les cuesta ocupar el lugar de primogenitura. ¿Quiénes más padecen? Los que teniendo cuerpo tienen separado el cuerpo de su cabeza. ¿Quiénes más padecen? Los que siendo cabeza están separados de su cuerpo. Y me estoy refiriendo a su contraparte, no, me estoy refiriendo a usted mismo, porque las cosas que pasan exteriormente son las cosas que nos pasan a nosotros. Es decir,
Si yo no tengo unido, si yo no tengo integralidad en Cristo, si yo no tengo como dice aquí, ese ordenamiento, Cristo me dejó el ordenamiento. ¿Y qué es el ordenamiento? El ordenamiento es el acampar, ya vimos, el ordenamiento sí es el acampar. El momento que hablamos de acampar es, es la unidad. Entonces, la oración y el acampar es que yo vuelva a ser uno, que mis pensamientos, mi cabeza vayan en conjunto y no mi cabeza esté volando en todas las preocupaciones o en todas las cosas que no tengo, en todas las cosas que me gustaría, y mi cuerpo esté paralizado, sacrificándose y haciendo lo mismo de siempre. ¿Qué más es padecimiento? ¿Qué más es, qué más es desorden? Desorden es que cuando tenga que levantar la cabeza, yo no pueda levantar la cabeza. ¿Qué más es desorden? Desorden es que el desorden es que no sepa el lugar de Leví, es decir, que no sepa el ordenamiento de las cosas incluso en mi propia tienda. ¿Qué más es desorden? O qué más es orden? ¿Qué más es orden? No tener su propia tienda también es desorden. Desorden, exacto. Desorden es no tener una tienda para acampar. Con la tienda que Dios me está ofreciendo para acampar, que tiene la misma condición. ¿Sí? Eso es desorden, no tener una tienda para acampar. ¿Qué más es desorden? Marcela, ¿qué más es desorden? O qué más es orden, perdón, porque si no, ya Dios nos está dando sabiduría, a eso vamos. ¿Qué es orden? Tener tienda para acampar, saber armar mi tienda, saber levantar mi tienda, saber acampar mi tienda. Amén, eso es orden. Vamos por el orden. ¿Qué más es orden? Salir en el tiempo, salir en el tiempo Salir en el tiempo. Muy bien. de Dios, de lo que, con el sonido de Él. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la primera vez que salió? ¿Quién? ¿Yo o No, el pueblo? el orden de Dios. ¿Sabe? Saber Cuando saber lo que está ocurriendo. Saber, 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 saber contar los días. Imagínese, imagínese, imagínese eso, imagínese lo de Manuel es hermoso porque en los cielos están rompiendo una generación y en la tierra, ¿qué están haciendo? Acampando para que se genere lo mismo. Es decir, en el cielo ya tienen la respuesta para el COVID o para todas estas cuestiones. ¿Cuál es? ¿Sanarle al COVID? No. ¿Matarle al COVID? No. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Que se levante, que se levante alguien que pueda escribir algo diferente, alguien que pueda escuchar algo diferente, alguien que pueda decir, yo estoy rompiendo unos 40 días de desorden, yo estoy rompiendo una generación de COVID, yo estoy rompiendo una generación de lo mismo, yo estoy rompiendo una tienda vieja, yo estoy rompiendo un padecimiento, y no estoy rompiendo un padecimiento con llanto, sino yo estoy rompiendo un padecimiento con qué? Con fruto, yo estoy rompiendo un padecimiento, ellos también están viviendo padecimientos, todo aquí, todos están rompiendo, todos están viviendo padecimientos, pero ¿quién está rompiendo el padecimiento? ¿Ah? Erika, algo me quería mencionar, ¿qué es romper? O sea, lo que yo estaba diciendo es conocer los tiempos, saber Claro, los tiempos del Señor. amén. Y mire, y para usted si le digo 20, o si en los cielos le dicen 20, o si en los cielos dice, estamos esperando el 20, por favor, 19 no, el 20, ¿qué están diciendo en los cielos? Salida. Hay un orden. Le están diciendo 10, le están diciendo 10 y 10, le está diciendo que sea todo el La tesoro, doble bendición. que, que salgan como tesoros, que renueve, que sean, que se miren como tesoros, que sean tesoros, que muevan verdaderos tesoros, y qué mejor tesoros, porque le está diciendo cabeza doble, le está diciendo doble Pascua, le está diciendo doblemente cabeza, le está diciendo otra vez más, si no pudieron, si en la primera eran cabezas, aquí tienen que salir doblemente cabezas.
¿Ah? Y ya empezamos ese día. Ya empezamos ese día. Entonces quiere decir que nosotros, chévere, nos vamos a sentir los máximos. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Facilito. Lo que estamos aprendiendo es nuevamente a este tiempo, es tiempo de salida. Pero es tiempo de salida para qué? Para reaprender a acampar, porque si sigo con estos campamentos, mire cómo le han metido en su casa y le están metiendo campamentos de padecimiento. Y Dios, para el mundo campamentos de padecimiento, pero para nosotros, ¿qué nos está metiendo Dios? ¿Campamentos de qué? Campamentos de salida. Ahí sí estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces, yo no quiero, gracias, porque yo no quiero hablar de padecimientos, discúlpeme. ¿Sabe por qué no quiero hablar de padecimientos? Porque el rato que le pregunto cómo están sus padecimientos, ¿sí ve? Otra vez, pero es necesario hablar de que esos padecimientos son campamentos. Entonces, y que sí, hay que hablar de ellos, porque eso es lo que está diciendo. 40 días desde que Cristo Jesús vino a acampar con su padecimiento. ¿Qué le parece lo que dice Lucas? Y cuando 40 días y lo que 40 días lo que Cristo Jesús estaba diciendo que vine a cambiar de orden. ¿Y qué pasó después de 40 días? Dígame qué pasó 40 días. ¿En qué se convirtió? Si no, si no va a creer que yo estoy transformando la Biblia. No. ¿En qué se convirtió ese padecimiento después de 10 días? ¿En qué se convirtió? ¿En qué se convirtió? En el día 50, en Pentecostés, ¿en qué se convirtió? O sea, 40 días y no había cambiado el padecimiento. Y en el día 50, ¿qué pasó? Alguien habló del padecimiento. O vino, o vino el nuevo orden mundial. mm, Amén. Eso es una bomba atómica. Eso es una bomba atómica. Porque lo que le está diciendo Cristo Jesús es, a lo que está diciendo el libro, dice 40 días desde que padeció. Pero ya en el día 40, antes del 50 mismo, agarra a Dios y ¡pic! Les dejó desordenados o les dejó con el nuevo orden. Porque Cristo Jesús, ¿cuándo se fue? ¿Cuándo partió? ¿Cuándo partió Cristo Jesús? ¿Cuándo volvió a los cielos? Eso le dice, entre el 40 y el 50. ¿Por qué? Porque tenía que romper esa generación. Tenía, tenía que hacer 4 veces 10, por ponerlo así. Pero tenía que irse antes para que ellos puedan ser, que ellos puedan hacer tienda. ¿Y qué tienda? La tienda, ellos puedan hacer campamento y ahí venga el Espíritu y haga campamento en ellos. ¿Sucedió o no sucedió eso? Y a partir de ese momento, ¿qué pasó? Hasta el día de hoy vivimos un reordenamiento mundial. ¿Para qué? Para que hoy ratificar qué? Ratificar el padecimiento o ratificar el campamento o ratificar el orden que nos dejó Dios. ¿Y para cuándo necesitamos ese orden? ¿Necesitamos para mañana? ¿Necesitamos para ayer? ¿Para cuándo necesitamos ese reordenamiento? Para hoy, para mm, este año, para este tiempo, para estos 40 años, para todo esto. Pero si nosotros esperamos que pasen 40 años, vamos a llegar a 40 años y ¿qué? ¿Con qué tienda? Entonces vamos a lo que pasó con el pueblo de Israel. Números 10. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Números 10:13. Este es el versículo. Así partieron la primera vez conforme al mandamiento de Jehová por medio de Moisés. Ahí sí, Erika, con eso sí nos igualamos. ¿Cómo fue el orden de ellos?
¿Qué le parece? ¿Cuál fue el orden de ellos? ¿Cómo partieron? como Yahvé les dijo, pues. No dice eso. Con, con- sí, dice, partieron en vanguardia según la orden que Yahvé había dado a Moisés. Entonces yo le pregunto, ¿cómo partieron? ¿Ya conoce el orden de Dios? En un orden En un dado por orden, Dios. en un orden. Entonces, ¿cuál fue el orden de Dios? Usted mismo lo manifestó. ¿Quién iba primero? Judá. ¿Quién iba segundo? ¿Quién iba segundo? Rubén, Rubén. Y entonces, y por eso yo le pregunto, ¿partieron según ese orden o partieron según el orden Judá y después, y después Leví? Y ahí sí yo tengo que preguntarle, de dónde salió ese orden? porque los levitas tenían que ir después de los de Rubén. Exacto. Pero aquí dice que en segundo lugar, en el verso 17 dice, entonces el tabernáculo fue desarmado y los hijos de Gersón y Merari que llevaban el tabernáculo partieron. Entonces, ¿de dónde viene ese orden, Erika? De Moisés. Ah, entonces, si leemos bien este versículo, dice, partieron la primera vez conforme al mandamiento de Moisés por medio de Moisés, de Dios por medio de Moisés. Entonces, Claro, porque Moisés creyó. entonces, y ahora yo le pregunto, ¿cuál fue el orden de Moisés? El orden del desorden. El orden del desorden. Entonces, fue el desorden de todos. Exactamente. Por eso, mire, por eso teníamos que ver todo este orden del Espíritu. Y por eso estos pasajes son importantes para mirar todo como Dios les daba el orden. ¿Para qué? Para que usted, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer cada uno de ellos? ¿Qué tenía que hacer? Cada uno de ellos tenía que hacer esto, mire. ¿Dónde está? Números 10:12. ¿Qué tenían que hacer? Los hijos de Israel partieron según su orden de batalla. ¿Qué tenían que hacer? Seguir un orden. Ah, y ahora exactamente. Pero ahí le dice que partieron según su orden. Yo le pregunto, su orden, ¿cuál fue su orden? ¿El orden de ellos mismos o el orden de Dios? De ellos mismos. Ah, y entonces, ¿por qué ellos eran desordenados? Porque eran sufridores, porque era cómo era la palabra que dije. Padecimiento, padecimiento. Exacto. Gracias, Marcela. ¿Cuál eran? ¿Ellos padecían o ellos eran cabezas? No, pues no tenían una tienda correcta. Y ya, ahora sí, ya se armó. Entonces, se armó, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está el problema? Ellos no sabían, 40 años en el desierto y no sabían armar ni su propia tienda. Tiene todas las cosas y no sabe armar su propia tienda. ¿Por qué? Porque ¿a qué está armando tienda? ¿A qué está armando tienda? Al desorden. A la pelea, Marquito. A la pelea. ¿A qué está armando tienda? A la pelea, padecimiento. Al desorden, padecimiento. ¿A qué está armando tienda? A la división, padecimiento. ¿A qué está armando tienda? Adri, ¿a qué está armando tienda? ¿A qué están armando tienda ellos? Al padecimiento. Pero deme su padecimiento, o sea, sáquele, bótele. Padece osito. Perdón. Yo decía una broma, padece osito. No, yo creo que el padecimiento a las contiendas. A las contiendas, mire. Le estaban armando tienda a Moisés, más no a Cristo. Pero vea cómo cómo pasa la pelotita. Porque dice según Moisés, pero el rato que le pregunto según Moisés, según todos. Pero ¿quién era responsable de todo esto? Se armó, quedó El claro. suegro. Ah, No, los responsables de todo esto, ¿quiénes eran? ¿Cómo? Seguimos, ¿no? Yo creo que con eso es suficiente, ¿no es cierto?
Seguimos, sí. Paramos, no. No, yo les agradezco, o sea, yo bendigo que con esos aportes, todos los aportes, por favor, los principales son los escritos, porque si yo puedo escribir desarrollando lo que Dios desarrolla, significa que yo puedo escribirlo, así como lo escribo en un papel, puedo comenzar a reescribirlo en mi vida. Así que bendigo sus aportes acá, porque estas cosas, si ves, son delicadas, ya nos ha pasado. El momento que se mete el desorden, se mete el padecimiento, terminamos en lo que dice Fabricio, en el mundo de agredidos y agresores. Y agredidos y agresores, ¿por qué? Porque ellos también se metieron en un mundo de esos. Agredidos y agresores, ¿es el mundo de quién? Es el mundo de los que agreden y se dejan agredir, porque tienen ahí una palabrita que se llama padecimiento. ¿Sí? Así que hoy yo quiero sacar ese padecimiento. Yo quiero sacar esa aflicción, esas tiendas de padecimiento, esas tiendas de aflicción, esas tiendas de desorden que nos llevan justamente a ese desorden. Y ese desorden atenta al cuerpo, ese desorden atenta a Dios. ¿Y qué produce? Ya si con esto no me cacha, Números 11:1. ¿Qué produce? 11:1. ¿Qué produce? Quejas. ¿Qué produce? Lo peor de todo. Fuego extraño. Gracias. ¿Qué produce? Amargura. Mira, Produce un olor, fuego, produce un aroma desagradable, produce un espíritu desagradable, que llega a Dios eso y que a Dios eso le apesta. Porque a Dios Dios no se va a enojar como nosotros, decir que va, ay, como decimos, ay, yo voy a padecer nuevamente, ay, me ofendieron, ay, me agredieron, no, sino apesta el mismo espíritu. El día de mañana ya tenemos nuestra partida y creo que vamos a llegar así a este 11:1. Tenemos que llegar a este 11:1, tenemos que retomar el orden. Todavía estamos aprendiendo eso, tenemos que retomar el campamento, tenemos que retomar la unidad del cuerpo, tenemos que retomar nuestro avanzar, nuestro acampar, pero también nuestro salir. Tenemos que retomar. ¿Sí? Entonces, entonces, ahí tiene sentido. Salieron según el orden del Señor. Y inmediatamente después de que salieron, Dios ya le comenzó a oler extraño esto. Sí, sí, está clara la idea. Lo que produce, imagínese que produce que llegue eso a Dios. Imagínese cómo afecta, cómo eso afecta, cómo les afectó, cómo afecta al orden de su casa y cómo afecta al padecimiento de su casa. Entonces, ira de Dios es sinónimo de qué? Es sinónimo de padecimiento acá. ¿Y padecimiento acá es sinónimo de qué? ¿De ira del Señor? No, es sinónimo de qué? De que Dios levantando cabeza y usted padeciendo. Entonces, la casa del Dabar es casa de oración porque es casa del Dabar, porque el Dabar de Dios, ¿qué es? El Dabar de Dios no es pan. Entonces, si es pan, es orden. Si es orden, es Sabaoth. Si es Sabaoth, es acampar. Si es acampar, es salida. Y todo lo demás. Amén. Amén. Ajá. Amén. ¿Qué vamos? Entonces, ahora sí mi pregunta, ¿qué vamos a hacer este primer día de partida? ¿Qué vamos a hacer? Ahí viene la prueba, a ver si sabe contar. Mía, ¿qué vamos a hacer en este día de partida? Siguiente, mentira. A ver a Dios, estar con Dios. A ver, adiós. Levantar
El 1. Levantar el 1. ¿Y dónde está la partida? Claro. Fabricio. Bueno, hoy es el día 20. Hoy es el día es nuestra primera partida del año. Por Dios, es lo mismo que para ellos. Es lo mismo para los cielos, es lo mismo. La misma emoción de esa vez, el mismo espíritu de esa vez, la misma emoción de Cristo, los mismos 40 días de Cristo es ahora para nosotros. Porque cada año es así, es nuevo. Para este año es nuestra primera partida. ¿Qué vamos a hacer, Fabricio? Regocijarnos, Marquito. Amén, 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 regocijarnos. Primero ya, exacto. O sea, Erika, Levantar nuestra voz, levantar nuestra voz. Aleluya, amén. O porque sea, es día de sonido. es día de sonido y es día de olor. Es día de olor. Si es que se ha mareado, si ore, hasta que ore lo que sea, que se maree, le duele la cabeza, pero que por favor salga esa ira, porque si así le huele, imagínese a usted, ¿a qué huele usted? Usted huele a ira del Señor. Entonces, hoy estamos cambiando ese olor desagradable. ¿Cómo me voy a acercar a mi esposa? ¿Cómo me voy a acercar a mis hijos? Si huelo a ira, si apesto a desorden, si apesto a que, si huelo a qué, si huelo a conflicto, si huelo a separación, si huelo a qué. Si huelo a humillación, ¿cómo me voy a acercar a los demás? Entonces, es día de acercarme a mí mismo. Eso estoy orando, por favor, eso estoy orando. Eso es nuestra oración. Ese es el padecimiento. Si ve todo lo que cargó Cristo Jesús en esa cruz, para que usted y yo padezcamos. Después de 40 días de espíritu, después de un orden, después de nuevamente retomar. Katia, ¿qué más hacemos? Dividir. Dividir exacto, a eso apestoso, a eso divide, y verá cómo hasta le va a doler hasta la cabeza, pero eso, sáquelo. Gracias. Dividir al desorden, ¿qué más hacemos? ¿Sabe por qué por qué me gusta, por qué me emociona? Porque mire, es Shabbat, y es día de partida, y lo que está partiendo es Shabbat y partida. Sí, doble partida, no para hacer lo que nos quiera ir al otro lado del mundo, no, sino para hacerle caminar a nuestro Shabbat y a nuestra partida y a un campamento verdadero. Y hacer las dos cosas, Shabbat, partida, vernos como tesoro, completar, haber completamiento, ser cabeza, hacer campamento, o sea, es un día así de Dios. ¿Qué le voy a decir? Poderoso, nada así de Dios, y así de Dios está ocurriendo. Así de Dios. Marcela, ¿qué más vamos a hacer en este día? Para enriquezcanos. Acampar, Marquito. Acampar en el Verá que Shabbat se camina. de Así, Dios. así que por favor. Salir, El, salir. el Caminar. Shabbat, el Shabbat sin un camino de día de Shabbat es otra vez un No, Shabbat. ¿Ya? Pero gracias, amén. Aprender a acampar, aprender a caminar y aprender a levantarse y aprender nuevamente a caminar. amén. Así es. Amén. Porque Amén. el que sabe acampar, el que sabe salir, el que sabe volver y el que sabe ser cabeza, ¿por quién cree que le está dirigiendo? La cabeza verdadera. Exacto, la cabeza verdadera. Entonces, ahí vamos, ahí es cuando entendemos que Cristo va adelante. Ahí entendemos que Cristo es el que va buscándonos del lugar. Ahí entendemos que Él es el que preparó esto y no preparó un COVID, preparó un día 20. Mau, Amén. ¿quieres mencionar algo, Mau? No, más bien me quedé
bastante pensativo con el tema de inicio, porque como les había dicho, o sea, vengo escuchando y vengo aprendiendo bastante y me llama bastante el tema del inicio, el tema de, sí, de iniciar como cabeza, de tener claro sobre todo qué es ser cabeza, porque podemos decir iniciar, pero si no tenemos claro, entonces sí, he estado, como les digo, yo estoy integrando ciertas cosas a cierto tiempo, poco tiempo, pero sí está bastante claro el tema, digamos así, Amén. de todo lo que ha representado un inicio hoy. Amén. Muchas gracias, Mao. ¿Alguien más? Martita, tal vez. ¿Qué Yo, hacemos este día? Marta, Carmita, dígame. tomar posesión, tener Eh, la cabeza correcta. tomar posesión en nuestra tienda. Si Claro. no, uno no sabe tomar posesión en nuestra tienda se convierte en una tienda de polvo. Y eso ya hemos visto. Donde hay polvo huele feo, huele a serpiente. Entonces, volver a nuestra niñez, me gustaba lo que comentaba Alex, ¿no? Que directa o indirectamente Dios nos está volviendo a nuestra niñez, a retomar nuestra niñez. Porque si ve, Dios, todo el dolor, aroma desagradable que emitían, el único, los que salvaban los muebles eran los niños. Entonces, volver al acercamiento del niño y no a la ingenuidad ni al padecimiento del niño. Mayra Madera, por favor, díganos qué, qué hacemos, qué, cómo puede expresar, qué nos puede aportar, alguna pregunta, alguna duda, algo que esté claro, algo que no esté claro. Mayra, bienvenida. Bueno, Erika, ¿nos quiere, nos quiere decir algo? ¿Qué? Bueno, ya había dicho que levantemos la voz Amén, amén. y Gracias. tocar las 2 trompetas que el Señor nos ordena, ¿no? Amén, amén. ¿En dónde está esa voz y en dónde están esas trompetas? Por eso eh, esas trompetas tienen que ver con la integración, porque las trompetas integran, amén. Si no, no entender, o sea, ahorita que lo menciona, sí es importante decirle. Las trompetas son el sonido y la voz de lo que se produce en el lugar santo y del lugar santísimo, pero que repercute en los atrios, ¿sí? Trompetas y atrios van de la mano. Hatzotzerá y los Hatzer van de la mano. Pero todo ese sonido viene de adentro, viene de lo santo, viene de lo santísimo. Y todo ese sonido expresado en los atrios hace que toda esa tienda tenga la marcha del día y la marcha de este Shabbat. Espero que eso también le dé fuerza a lo que acaba de mencionar. Amén. ¿Alguien más? Gracias, Mayra. Muchas gracias por el escribir y vamos a orar. Si alguien más quiere compartirnos algo, si no, vamos a orar. Por favor, acompáñenme a esta oración. Que como casa del Dabar, en el nombre de Cristo Jesús, y por estos 40 días, nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos a aquel que es nuestra cabeza y que nos dejó a su Santo Espíritu, para que ese orden mundial sea ahora el orden del reino de Dios y su justicia, que rompe generaciones, que rompe padecimiento, que quita esos pensamientos, que quita ese olor, ese aroma desagradable de la ira humana, que ni siquiera se parece a la ira de Dios, pero que de toda esa ira, de que todo ese olor desagradable, de toda esa humillación, de todo ese desierto, de toda esa muerte en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos perdón, Dios de los cielos, porque todo eso hoy tiene que menguar a través de lo que en cambio tú haces
Y por eso toda la bendición en este día, en este primer día de partir, porque partimos de ser tesoros, porque partimos de ser primogénitos, porque partimos con el Espíritu de Dios, porque partimos de un campamento verdadero, porque partimos de una primogenitura, porque partimos en Cristo Jesús, partimos de esa diestra, de ese Judá que levante incluso a ese Rubén, porque partimos de aquellos que en los cielos y en la tierra siempre tendrán tu primogenitura, para que vuelva tu sacerdocio y tu sacerdocio devuelva tu primogenitura, que son, Señor, los levitas. Y partimos con toda la bendición de que solo tu espíritu y tu mesa, Padre, sigue siendo lo que es en nuestras vidas Cristo Jesús, el que ilumina ahora todo el lugar santo y el lugar santísimo, que tú quitaste ese velo, pero que ampliaste, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y lo extendiste hacia tu altar, y lo extendiste a tus atrios, para que en el nombre de tu Rey de Dios y justicia avance, avance y parta con la nube, con la gloria, con el Espíritu de Dios, con Cristo Jesús que va delante de nosotros, porque Él es el que bendice nuestros pies, porque Él es el que cambió nuestras vestiduras, porque Él es el que nos dio su lugar, el lugar del novio, el lugar de la novia, para caminarlo. Y por eso, en el nombre de Cristo Jesús, a estos padecimientos, ¿qué son estos padecimientos? ¿Qué es esta muerte? ¿Qué es, Señor, esta vida transitoria? Si Cristo Jesús nos dejó su vida eterna y nos dejó para hoy su reino y su justicia, para caminarlo, para vivirlo, para volverlo tu generación venidera y para dejarlo a nuestros padres, para dejarlo hasta la tercera y cuarta generación de bendición, para dejarlo en bendición lo que era maldición y para dejarlo bendecido, pero con un campamento eterno, firme, santo, en donde siga, Señor, siendo lo que es el novio y la novia, y siga siendo lo que es el cuerpo de Cristo, que unido a la vid verdadera, hace, Señor, de nuestras oraciones lo que en los cielos y en la tierra, y el sí y el amén de tu reino, de tu campamento, de tu casa, de tus hijos y de tus hijas. Bendigo, Señor, porque hoy bendigo porque hoy, Señor, nuevamente podemos decir que se toque, Señor, esas trompetas, que se toque, Señor, esos instrumentos, que se dé ese sonido, Señor, claro, y que en el nombre de Cristo Jesús parta, Padre Judá, parta, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, detrás de Rubén, y que detrás de Rubén parta, Señor, Leví, y detrás de Leví parta Efraín, Señor, y detrás de Efraín parta, Señor, Gad, parta Dan, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que parta tu orden santo, y que en el nombre de Cristo Jesús eso sea siempre, para que como hoy podamos decir, levántate Jehová Sabaoth, y sean esparcidos tus enemigos, pero en el nombre de Cristo Jesús, cada vez que acampemos, vuelve Jehová Sabaoth a tu Sabaoth, que hemos sido llamados para ser cabeza, para ser Sabaoth, que vuelven siempre, que caminan siempre conforme al que va delante de nosotros, a su espíritu, a su ordenamiento y a nuestro Rey, a nuestro Zar Sabaoth, Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Amén, Marquito, bendiciones. Gracias. Bye. Amén. Amén, amén. Bendiciones, Marquito. Mucho sonido, mucho sonido. Amén. Marquito, bendiciones para todos. Bendiciones. Gracias. Amén. Amén. Porque nuestra plata es de santuario y no es de la plata común. Por eso nuestro sonido siempre sea de santuario. Amén. Bendiciones. Un abrazo. Amén, Marquito. Bendiciones. Bendiciones.